Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, a Jesús, nombre que está por encima de todo otro nombre, nombre ante el cual toda rodilla se arrodillará, dice la palabra de Dios, en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Al Padre Pedro Núñez, gracias por estar en sintonía con este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante y vamos a estar hablando de una mujer millonaria, pero millonaria de verdad, que fue una gran santa también. Así que es posible tener mucho dinero y ser una persona de Dios total y completamente al mismo tiempo, porque con Dios todo es posible. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, nos ponemos en presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este día que el Señor nos ha dado. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. El dinero es importante, pero no es esencial. Tú eres lo esencial, Señor. El dinero vale porque necesitamos sobrevivir, necesitamos compartir lo que tenemos con otras personas. Pero al fin y al cabo, Señor, hay personas que ponen el dinero como prioridad por encima de todo. Lo endiosan, Señor. Y decía San Pablo que el amor al dinero o el apego al dinero es la raíz de todos los males. Y cuánta razón tenía. Porque si bien es cierto que el dinero se puede usar para bien y Dios, también la economía se puede utilizar para hacer daño. ¿Cuántas personas no matan? ¿Cuántas personas no trafican drogas? ¿Cuántas personas no lastiman a otras con tal de tener más dinero? Pedimos, oh Dios, perdón en este tiempo de Cuaresma por todas las personas que de una forma u otra pues están lejos de ti porque han puesto el dinero como prioridad en sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos todos nosotros de ponerte a ti como prioridad de nuestra existencia. Estemos en Cuaresma, estemos en Navidad o en cualquier tiempo del año. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos ayudes para que nuestro más importante deseo en la vida sea poner a Jesucristo como centro y Señor de nuestra existencia. Que nosotros, mi Dios, el amigo que me está viendo, que me está escuchando, la amiga que me está viendo, que me está escuchando, que pongamos todo en un segundo plano, Señor, para que tú, mi Dios, seas lo más importante de nuestro vivir diario. Que te busquemos a ti con más intensidad, Señor, cada día de nuestra vida. Y que podamos, oh Dios, tomar tal vez la mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida. Y es dedicarnos a buscarte, sabiendo que el que te busca encuentra, Señor. Más aún que tú estás ahí con brazos abiertos esperando por cada uno de nosotros para que vengamos a ti. Tú que nos dices a través del evangelista Mateo capítulo 11, ven a mí tú que estás cansado, ven a mí. Ven a mí tú que estás fatigado, ven a mí que tú que buscas las cosas del mundo para llenar el vacío de tu corazón. Cuando tú sabes en lo profundo de tu ser que el único que puede llenar ese vacío es Dios. Es Jesús. Por eso ven a mí, dice el Señor Jesús. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Ven a mí tú que sientes que el peso de la vida es demasiado fuerte para tú poderlo sobrepasar. Tú que sientes que los problemas son tan grandes en tu vida que ya no tienes fuerzas para seguir luchando contra ellos. Tú que sientes que la vida ya no tiene sentido para ti. Acuérdate. Hay uno que te puede levantar si estás caído. Hay uno que puede sanarte si estás enfermo. Hay uno que puede liberarte si estás atado a algún vicio.
algo material que se interpone entre tu presencia y Dios, algo que te hace caer una y otra vez. Hay uno que está con brazos abiertos para levantarte, para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para hacer de ti una criatura nueva, y su nombre es Jesucristo. Ven a mí, dice el Señor. Ponga a Jesús, hermano, hermana, como prioridad en tu vida, y verás como todo lo demás que tú necesitas y anhelas y más aún todavía se te dará por añadidura, porque quien tiene a Jesús, bendito Dios, ha alcanzado la riqueza más grande que se pueda pensar obtener en esta vida que Dios por amor nos da. Bendice, Señor, a este hijo tuyo, a esta hija tuya, bendícelo, Señor, con la plenitud de tu presencia, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para que este hijo, esta hija que tanto tú amas, Señor, ponga sus prioridades en orden y ponga como más importante, como prioridad por excelencia, a Jesucristo, Padre Santo, como su único y verdadero Señor, como su único y verdadero Rey. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Olivia de Chihuahua, México, que pide oración por una de sus hermanas que tiene cáncer y está bastante delicada. Su nombre es Teresita de Jesús Loya, perdón. Que el Señor bendiga a Teresita de Jesús, qué nombre tan bonito, ¿no? Y que el Señor le dé fortaleza, y si es su santa voluntad, que pueda restituir su salud total y completamente para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Jersey piden oración por la familia Liscano Lopera, no estoy seguro cómo se pronuncia, Marta, New Jersey. Que el Señor te bendiga, Marta, y bendiga a toda tu familia en este día y por siempre. Así sea. Jorge de Maryland le agradece al Padre sus sabias enseñanzas. Gracias, Jorge, que le ayudan a amar más a Dios, y le envía saludos y no se pierda sus programas. Muchas gracias, que Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia. Y Juan Jorge de New York pide por su salud, que Dios te bendiga y que Dios te sane y te libere de todo mal y te colme de su santa salud, de su santa presencia. Y Altagracia Espinal de Santo Domingo pide por su esposo Tomás Torres, que el Señor te bendiga a ti, Altagracia, y a tu esposo, y que lo colme de su santa salud, de su santa bendición. Y Sandra Álvarez, de California, pide oración por su salud. Que Dios te bendiga, Sandra, a ti y a toda tu familia. Y Maidú de Curazao felicita al Padre por su programa y agradece sus enseñanzas. Muchísimas gracias, amiga, y gracias por estar en sintonía con nosotros. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Acuérdense que para ser miembros de la página de Facebook, todo lo que tienen que hacer de este servidor será facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, quiero decirles que estamos en Twitter y también en Instagram, y por favor, lo que tienen que hacer para ser parte de estos medios es ir a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez, y decirles, por favor, que tengan cuidado con perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre o en nombre de EWTN. Eso no lo hacemos, nunca lo haríamos a través de estos medios sociales. Y también puedes decirles, hermanos y hermanos, que tenemos un nuevo libro, y el libro se titula Conozca más su fe católica. Lo pueden adquirir en el, pues llamando al... ¿A dónde? al Ministerio de libros del catálogo de WTN, sí, libros de catálogos de WTN, y el número telefónico es el 205-795-5814. Repito, el área es 205-795-5814, y pidan por favor por el último libro del Padre Pedro Núñez, que se titula Conozca más su fe católica. Esto es en el catálogo religioso de WTN, catálogo religioso de WTN. Así que está, yo creo que bien hecho el libro, está bien editado. Marisela Hasbun, mi productora, pues ha ayudado mucho en la realización de este libro, y se llama Conozca más su fe católica, Conozca más su fe católica. Así que no dejen de llamar a EWTN pidiendo el libro del Padre Pedro Núñez, 205-795-5814.
Bendito sea Dios. ¿Sabían ustedes que existen personas con muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo dinero que han alcanzado la santidad? Cuando uno piensa, por ejemplo, en una persona que tiene mucho dinero, pienso solamente en una persona un tanto vanidosa, un tanto, como dicen en algunos países de Centroamérica, fufrufa, una persona como que con la nariz para arriba. Y sin embargo, hay grandes hombres y mujeres que han alcanzado una vida de pureza interior tan fuerte que han sido hasta proclamados santos por la iglesia y están en los altares hoy día. Han habido reyes y reinas y príncipes y princesas y personas de mucho dinero, incluyendo a Santa Catalina Drexel. En inglés ella es conocida como Saint Catherine Drexel y es una mujer de una familia muy pudiente en Filadelfia, en Estados Unidos, pero una familia que le enseñó desde pequeñita a poner a Dios como prioridad en su vida. Y yo creo que es una cosa importantísima en sus tiempos, hermanos, que ustedes, papás, enseñen, eduquen a sus hijos, y no solamente con palabras, pero también más aún con sus acciones, con su estilo de vida cristiano, para que estos niños puedan crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Catherine Drexel tenía 2 hermanitas y también, pues, como ella, hicieron cosas preciosas, cosas como que de primerísimo rango, en el sentido que fueron mujeres que ayudaron muchísimo a la humanidad, particularmente a la gente pobre de este país. A veces pensamos en Estados Unidos y pensamos como que, bueno, este es el país de la abundancia, este es el país de la tecnología avanzada, etc. Pero hay tanta gente pobre también, y sobre todo pobres físicamente, que no tienen muchas veces ni para llevarse un bocado a la boca. Parece imposible, pero es cierto. Y cada cual pues tiene su propia historia, ¿no es cierto? El caso es que esta santa, Catalina Drexel, o Catherine Drexel, pues ella un día, viendo la necesidad de tantas personas, especialmente de la raza negra, y también pues de los indios de este país, los nativos de este país, un día pudo obtener una audiencia con el Papa León XIII y le pidió al Papa que mandara más misioneros a Estados Unidos y particularmente a esas áreas deprimidas económicamente. Y el Papa la mira a ella y le dice, ¿y por qué tú no te conviertes en una misionera? ¿Por qué tú no te haces misionera y ayudas a estas personas? Pues Catherine Drexel comenzó a ayudar, cuando regresa a Estados Unidos, a la gente más pobre. Algo de alguna forma parecido a Madre Teresa de Calcuta, pero ella con mucho dinero. Y comienza a dar una cantidad exorbitante de dinero para ayudar a los indios de este país y a los de raza negra de este país, para que pudieran de alguna forma aprender lo básico de lo que se enseña en una escuela normal. Porque no había para ellos, no había nada para ellos. Entonces, ellos eran parte del estrato más bajo de este país en lo que se refiere, pues, a su educación, a su cultura educacional y también, pues, a su economía. Y ella, pues, construye un sinnúmero de escuelas y de misiones para ayudar a toda esta gente. Ella se hace religiosa de Sisters of Mercy, hermanas de la misericordia, y pues finalmente establece lo impensable, una universidad para jóvenes de raza negra. Y la establece, ¿saben dónde? En el lugar donde yo resido, en Nueva Orleans, Luisiana, la casa de ustedes. Y hoy día, esa universidad que comienza St. Catherine Drexel se ha convertido en la universidad que tiene el departamento de farmacia más importante de Estados Unidos. Hay lista de esperas para poder entrar en esta universidad. Y todo porque una religiosa, una mujer que había sido enseñada por su familia, por sus padres,
a ser una mujer de bien, una mujer que tratara de imitar a Jesucristo. Pues hoy cientos y miles de muchachos de raza india, de aquí de Estados Unidos, y de raza negra, hoy día pueden tener la posibilidad de ser profesionales en este mundo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lo siguiente: den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y bien rebosante, porque con la medida que ustedes miden, serán ustedes medidos. Esta mujer de una familia muy pudiente de Filadelfia, una familia supermillonaria, lo dio todo por amor a los demás, pero recibió a cambio el tesoro más grande que se puede recibir. La perla de gran precio que quien la tiene, lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Su vida fue vivida para Cristo Jesús, ayudando a los más necesitados. Y hoy día desde el cielo, ella está a pleno gozo disfrutando de la promesa de Jesús, quien dijo que el que le dé, aunque sea un vaso de agua, a uno de los más pequeños, a él también se le dará. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, con sus preguntas, comentarios y demás, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Raúl vía telefónica desde Nevada. Raúl, ¿me escuchas? Sí, Padre. El Señor te bendice, Raúl, bienvenido. De escucharlo. Aquí nos reunimos varios para aprender de usted porque hay mucha Biblia. Y entonces, pero tengo aquí algo para pedirle que me explique, porque es que tengo unos compañeros de trabajo que se me burlan mucho porque leo la Biblia. Entonces, esta partecita de Lucas 6:29 que nos dice así: el que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Entonces quisiera que me diera una explicacioncita y cómo debo orar ante mis compañeros que se burlan. Una pregunta que quiero hacerte, ¿cuál es tu reacción cuando alguien te pega? ¿Alguien te ha pegado? Sí. ¿Y cuál ha sido tu reacción, mijo? Pues a veces me quedo callado, otras veces respondo. No todas las veces estoy igual, Padre. Pues la reacción normal de un ser humano, supuestamente, pues de averaje, pues es reaccionar. Y reaccionar de la misma forma en que han pues hecho con nosotros, o aún peor, para que sepa el otro que uno tiene más autoridad, más poder que el otro. Eso pasa en todas las relaciones humanas, incluyendo los matrimonios, que a veces se convierte en un ring de boxeo, ¿verdad? A ver quién tiene más poder, a ver quién dice la última palabra. Papá decía, yo tengo la última palabra en mi casa y mi palabra es sí, mi amor, sí, mi amor. Parece mi padre jugando, ¿no? Pero desafortunadamente padre, sí. Así somos muchas veces. La cuestión es, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría Jesús en nuestra situación? Y es lo que tenemos que mirar, mi hijo. Si somos seguidores de Jesús, si somos discípulos de Jesús, si realmente queremos ser cristianos, y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer básica, todos nosotros, en todo momento y particularmente en momentos de cólera o de deseos de violentarnos, es ¿qué haría Jesús? Y Jesús lo que hizo siempre fue
dar perdón. Dar perdón. ¿Por qué? Porque el amor no juzga, el amor perdona. ¿Y cuántas veces perdona? ¿7 veces? No, 70 veces 7, Pedro le contesta a Jesús. Entonces, luchemos por perdonar a aquellas personas que nos lastiman. Jesús perdonó a un clavado de una cruz en el Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios nos dé la gracia, Dios nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para cada día con más fuerza y poder imitar a ese a quien llamamos Maestro y Señor, que es Jesucristo nuestro Salvador. Muchísimas gracias por tu pregunta, Dios te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Buen día, Padre. Quisiera pedirle que me contestara una pregunta sobre el perdón de los pecados. Yo había escuchado que antes solamente los obispos perdonaban los pecados mortales, pero que hoy en día solo los sacerdotes que han sido enviados por los obispos, por la misericordia de Dios, han de perdonar los pecados mortales. ¿Es eso cierto? Cintia, desde Wyoming. Cintia, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Al principio de la cristiandad, los que tenían autoridad para perdonar los pecados, pues eran los apóstoles de Jesús. Si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, cuando Jesús resucita, versículos del 21 al 22, o el 23 es mejor todavía, dice la palabra de Dios que Jesús les volvió a decir, ya cuando ellos estaban en el aposento alto, que Jesús se presentó delante de ellos y en vez de regañarlos, y tenía todo el derecho de regañarlos porque todos lo abandonaron menos Juan, en el momento más difícil de su ministerio, cuando estaba colgando en un madero, esto es como que, esto es lo máximo, ¿verdad?, que una persona puede hacer. Un ser humano, Jesús, acuérdense, era completo y totalmente Dios, pero Jesús era un ser humano como tú y como yo. Y en su humanidad, Jesús estaba sufriendo terriblemente. Imagínate que te traspasen las manos y los pies con unos clavos horribles y te crucifiquen y te quedes colgando así. Si nada más que un pinchazo en la mano, los nervios reaccionan de una forma espantosa. El caso es que ahí, en esa situación, ese suplicio, Jesús levanta sus ojos al cielo, nos dice la palabra de Dios, y pide perdón para ellos, para aquellos que lo están crucificando. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, 21? Jesús le volvió a decir, paz esté con ustedes. La paz no es ausencia de problemas, ni dificultades, ni dolores, ni desilusiones. La paz es presencia de Jesús en medio de todas esas circunstancias negativas que experimentamos con frecuencia. Y les dice, sopla sobre ellos y les dice, los envío como el Padre me ha enviado, con esa autoridad. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán liberados, y a quienes ustedes aten sus pecados serán retenidos. ¿Hasta qué punto perdona el Padre? Siempre. 70 veces 7, no, Pedro, siempre. Ve más allá todavía, porque 70 veces 7 es una cantidad que no tiene límites. Perdona. El caso es que habían 5 pecados que ningún sacerdote y ningún obispo podía perdonar, excepto uno, el pecado del aborto, que es un crimen nefasto en todo el sentido de la palabra, porque es el matar a la criatura de la madre cuando está en su vientre. Es decir, indefensa totalmente. No solamente porque el matar es pecado, sino que matar una criatura indefensa en el vientre de su madre. Eso solamente el obispo podía perdonar. Hoy día, todo sacerdote que tenga facultad para hacerlo por su obispo puede perdonar ese pecado. Pero hay otros 4 que solamente el Papa podía perdonar. Uno, la desacración de las hostias consagradas, el desacrar esas hostias, tirarlas por el suelo, pisotearlas, solo el Papa podía perdonar.
el rompimiento del silicio de la confesión, que el sacerdote le diga a otras personas lo que escuchó en la confesión, eso solamente el Papa lo podía perdonar. El otro, atentado físico contra el Santo Padre, como por ejemplo sucedió con aquel que le disparó al Papa San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Y después el Papa fue donde él a la prisión y lo perdonó en el nombre del Señor. Y hay otro que es el pecado que un sacerdote comete cuando tiene relaciones sexuales con otra persona. Solo el Papa puede perdonar. El caso es que hoy día el Papa Francisco ha dado la oportunidad a sacerdotes de la misericordia, que les llama, para que puedan ejercer el perdón que solamente le tocaba al Papa conceder. Ahora estos sacerdotes lo pueden hacer también. Pero todos los más pecados, cualesquiera que sean, pueden ser perdonados por un ministro del Señor Jesús. Al fin y al cabo, quien perdona es Jesús a través del sacerdote, pues ese es el presbítero, el sacerdote, que somos nosotros. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias por esa pregunta muy interesante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿la salvación se logra por la fe o por la religión? Atentamente, Víctor desde Matagalpa, Nicaragua. Víctor, Dios te bendice y Dios bendiga a Nicaragua también. Pues la fe y la salvación se obtienen por las dos cosas. Por la fe puesta en Jesús y también por las obras. Porque como bien dice Santiago, el apóstol Santiago, la fe sin obras está totalmente muerta. Si vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos como el Señor establece una iglesia. Y esa iglesia tiene pues su base, no solamente en el establecimiento por el Señor Jesucristo, que es voluntad de Dios, que esa iglesia exista, pero esa iglesia tiene una serie de enseñanzas basadas en la palabra de Dios para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y es por eso que el Señor Jesús, antes de ascender a su gloria, que era suya porque Él es Dios, le dice a sus discípulos, a sus más cercanos colaboradores, que Él regresa al Padre, pero que les enviará el Paráclito, les enviará el Defensor, que guiará a la iglesia, los guiará a ellos hasta el fin de los tiempos. Y eso dice el Señor a través de San Juan. Aún tengo muchas cosas más que decirles, pero es demasiado ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todo hacia la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo. ¿Y cómo conocemos qué es realmente lo que Jesús quiere de nosotros? A través de su iglesia. Y esta es la religión cristiana, la religión católica, la religión de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Vemos entonces como en Hechos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, el Señor cumple su promesa y envía el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del 1 al 10. Y se presentó el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de los presentes en aquel lugar. Y quedaron, dice la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar la enseñanza de Jesús al mundo entero. Enseñanza que Jesús pide a sus discípulos y le da la autoridad para que vayan al mundo y enseñen lo que han aprendido de Él y también pues bauticen en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, a todos aquellos que quieran abrazar a Jesús, abrazar su doctrina, abrazar la religión que Él mismo establece a través de la iglesia y que va a continuar hasta el fin de los tiempos, porque eso le dice a Pedro en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Los poderes del infierno jamás podrán vencer mi iglesia. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, te escribo porque no sé qué hacer, qué responder a mis compañeros. Amo a Dios y soy una católica devota, pero en mi salón siempre critican a Dios. Y claro, que quiero defenderlo. Hay algo que no pude responderles. ¿El cristianismo es una copia de los egipcios? En mi interior, sé que no, pero no sé cómo responder esto. Gracias, Dani. Dani, que Dios te bendiga. Es decir, mira, todas las religiones tienen un fin y el fin de todas las religiones es Dios. Se percibe de diferentes maneras. Dios se percibe de diferentes maneras. Pero entre nosotros, como decía bien San Agustín, hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, hay una búsqueda perenne de Dios. Y diferentes culturas pues han manifestado quién es Dios y cómo Dios puede ser que sea de diferentes maneras. En el cristianismo bien sabemos que nuestra religión está centrada en Cristo. Las demás religiones, excepto la religión judía, las demás religiones piensan que es el hombre quien tiene que buscar a Dios. Sin embargo, en la religión cristiana, que es muy diferente, es Dios quien busca al hombre. Bendito sea. Es Dios quien busca al hombre. Es Jesús, el buen pastor, quien busca a la oveja perdida. Es Jesús, el buen pastor, el médico por excelencia, quien dice, he venido no por los sanos, sino que por los enfermos. Es el Padre, nuestro Padre Dios, quien a través de Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto les he amado, tanto Dios ha amado al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Y la palabra de Dios confirma esto en la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículos del 5 al 8. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 hasta el 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Él, es decir, Jesús, que compartía la naturaleza divina, Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de María y conocemos con el nombre de Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida su igualdad con Dios. Y sin embargo se redujo a nada. Dios viene a nosotros. Nosotros no somos los primeros que vemos a Dios. Dios viene primero a nosotros para que nosotros, correspondiendo a Él, nos unamos a Él más y más a través de la gracia que Él nos da para hacerlo. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras religiones es el ser humano quien busca a Dios y a través de su búsqueda de Dios, buscándolo a Él primero, buscando a Dios primero, se va perfeccionando. En nuestra religión cristiana es Dios quien nos busca a nosotros para que nosotros, dejándonos en Él, Él nos pueda perfeccionar como el barro en manos del alfarero. Arcilla en las manos mismas de Dios para que haga de nosotros, de ti y de mí, un vaso nuevo, dándonos una vida nueva, un nuevo comienzo en nuestro existir, en una relación cada vez más íntima y estrecha con ese Dios que nunca se aparta de nosotros y que tiene, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2, una mansión en el cielo para ti y otra para mí. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205, ese es el área, 271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo, Señor y dador de vida inmortal, es decir, de vida en la gloria de nuestro Padre Dios. Impulsados por el Espíritu Santo para que un día podamos decir, Señor, todo tuyo, misión cumplida. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Sal Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos a Adolfo vía telefónica desde Medellín, Colombia. Adolfo, bienvenido. Gracias, Padre Pedro. ¿Cómo ha estado? Me alegra mucho por ese programa tan lleno de vida. Gracias. Y tenía una pregunta para usted. Sí, hijo, adelante. En un congreso donde participó el Papa Benedicto XVI, él estuvo sentado en una silla donde en su espaldar tenía una cruz invertida. ¿Es cierto, Padre, que esa cruz invertida es un signo satánico? Muchísimas gracias, Adolfo. Muy interesante tu pregunta. Tenemos que aclarar. La cruz invertida simboliza cómo, de acuerdo a la tradición, murió Pedro, el primer papa. De acuerdo a la tradición, sabemos que San Pedro no quiso morir igual que su maestro, que su Salvador, que su Señor Jesucristo, y pidió morir de cabeza. Él fue crucificado, pero de cabeza, muy diferente a cómo murió Jesús. Tiene que haber sido un suplicio también excesivamente doloroso y sin embargo, pues por amor Él lo hace. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cruz invertida como la que se usó para ese congreso del cual tú estás hablando? Significa que Benedicto XVI también es Pedro y también el Papa Francisco es Pedro. ¿Por qué? Porque todos los sucesores del Papa, del primer Papa, Pedro, son pues también como que están ligados a Pedro y también pues dispuestos a sacrificarse por Jesucristo al punto que Pedro lo hizo. Acuérdense que el Papa es el vicario de Cristo, el asistente de Cristo, que es el buen pastor que está dispuesto a hacer cualquier cosa para buscar la oveja perdida y regresarla al rebaño. La otra cruz, si me la pueden poner de nuevo por favor en producción, que es la cruz invertida y rota. Y son dos símbolos diferentes. La cruz que ustedes ven que está invertida y rota, que está con los brazos hacia abajo, eso significa en símbolo satánico la cruz derrotada, la cruz vencida, la cruz rota y vencida. Ese sí es un símbolo satánico. ¿Por qué? Porque representa que Satanás tiene más poder que Dios y por lo tanto Satanás ha vencido a Dios, a Jesucristo en la cruz. Y eso desafortunadamente pues es la creencia de los que adoran la Santa Muerte, porque piensan que la muerte venció a Jesús en la cruz en el Calvario. Lo que se olvidan o lo que no conocen es que Jesucristo resucitó al tercer día y por lo tanto la victoria es de Jesús, el Hijo de Dios que vive, la victoria es de Dios y no de Satanás. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, tengo una pregunta y quizá usted pueda ayudarme. En el primer siglo, aparte de la versión de Septuaginta, ¿había otra versión que se leyera, por ejemplo, en la sinagoga de Jerusalén? Porque leí que el Nuevo Testamento tiene como 350 referencias del Antiguo Testamento y que aproximadamente 300 son de la versión de la Septuaginta. ¿Y las otras 50 de qué versión serían? Muchas gracias, Padre Pedro. Dios lo bendiga. Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante y qué bueno que estés estudiando la Santa Biblia, la Palabra de Dios. La Septuaginta, como bien sabemos, se organizó como tal, la Biblia, pero en forma griega. Es decir, fue un grupo de 70 rabinos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Y lo interesante es que todos estos pergaminos, rollos o libros, como se le quiera llamar, traducidos por estos 70 sabios, realmente pues era exactamente lo mismo que se encontraba en la Biblia hebrea a la que tú te refieres. La Biblia hebrea, el Tanaj, ¿sí?, que son los 24 libros que aparecen en la Biblia hebrea, comenzando con el Torá, que es la ley, y también pues después los libros proféticos,
Y finalmente lo que le llaman ellos los escritos. Eran 24 libros. ¿Y por qué 24 y no más? Porque el Antiguo Testamento tiene mucho más de 24 libros. Simplemente porque ellos agrupaban los profetas menores, como en otros casos otros libros, pero los profetas menores los agrupaban como un solo libro. Entonces, en la Biblia hebrea o en el Tanaj tiene muchos menos libros que la Biblia que nosotros usamos del Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que pues, haya habido algún tipo de cambio en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. No, es lo mismo lo que la Biblia hebrea combinaba libros que ellos consideraban tal vez de menor importancia en esas agrupaciones. Pero de nuevo, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, porque muchos judíos en la diáspora ya no vivían en Israel, sino que vivían en otros contornos, en otros lugares, bajo la dominación del imperio griego. Y de ahí, pues, como muchos ya no entendían el hebreo, pues entonces se fabricó o se compiló o se recopiló la Biblia Septuaginta, que al fin y al cabo es la Biblia que nosotros utilizamos, que es la misma que utilizan los hebreos del Antiguo Testamento. Por supuesto, el Nuevo Testamento no, porque ellos no creen que Jesús es el Señor y nosotros sí. Tenemos un gráfico de los 7 libros del Antiguo Testamento que son parte de lo que se llaman libros deuterocanónicos, que no pertenecen a la Biblia hebrea, pero sí pertenecen a la Septuaginta. Y estos libros son Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Siráside, Baruch, primero y segundo Macabeo. Y esos libros fueron quitados de la Septuaginta, es decir, de la traducción que hizo San Jerónimo del griego al vulgato, es decir, al latín de aquel tiempo. Fueron quitados por el Martín Lutero sin ninguna autoridad, pero simplemente porque él decía que los libros del Antiguo Testamento, que estos son deuterocanónicos, que para los protestantes y evangélicos son apócrifos, estos libros pues no estaban incluidos en la Biblia hebrea, pero sí en la Biblia Septuaginta. No sé si me han entendido, pero es bien interesante estudiar sobre esto porque difícil decirlo así en un ratito, pero es algo que realmente vale la pena estudiarlo. Así que lo más probable es que esas referencias a las cuales tú haces, que no aparecen en la Septuaginta, son parte de la Biblia hebrea para los estudiosos que tal vez puedan clasificar unas con otras y determinar que realmente pues todo es parte del Antiguo Testamento como nos ha llegado a nosotros. Tenemos en estos momentos una pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy viendo su programa y me pareció raro algo que mencionó. Dijo que por medio de Buda no se llega a Dios, que por medio de Alá no se llega a Dios. Yo soy católico y afortunadamente sé que por medio de Jesús se llega a Dios. Pero lo que no entiendo es que esas personas que creen en Buda y Alá están condenadas, porque asumo que para ellos los condenados seremos nosotros por no tener sus mismas creencias. Saludos, Abelardo Garrido. Abelardo, nunca yo dije que esas personas están condenadas. ¿Quién soy yo para decir eso, no? Por supuesto que no. Es decir, yo lo que sí dije y reitero, que el único camino al Padre es Jesucristo, no hay otro. Es decir, Buda no murió por nosotros para salvarnos, ni podía tampoco. Es decir, porque un hombre puede morir por un hombre y bueno, qué bueno, ¿no? Pero ahí se queda todo. O por un grupo de personas, pero no por el mundo entero, no por generaciones pasadas, presentes y futuras. Eso solamente lo pudo hacer Dios haciéndose hombre y su nombre es Jesucristo. Si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús bien dice, yo soy el camino, no hay otro camino. Buda no es el camino, Mahoma no es el camino. Confucio es el camino, Jesús es el camino, que nos lleva ¿a dónde? Al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Los demás, pues, hacen sus propias teorías y demás, pero quien tiene la verdad es ese que nos viene a enseñar que es Jesucristo.
Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y Dios es uno solo, la verdad de Dios es una sola. Cuando hablamos de esta multiplicidad de creencias, pues qué bueno que el ser humano esté buscando de Dios y se esté acercando a Dios. Pero lo único que viene a mostrarnos quién realmente es Dios, ese que es la manifestación total de Dios, es Jesucristo, no hay nadie más. Entonces, o creemos en Jesús o creemos en otra cosa, pero que realmente no es la verdad como nos ha revelado Jesucristo. Y Jesús es la vida, es decir, Él da la vida para que tú y yo tengamos vida. Si un ser humano cualquiera da su vida por una persona, por un grupo de personas, puede ser muy encomiable, pero eso no salva ni al ser humano, es decir, no lo lleva al cielo, ni tampoco salva a un grupo de personas. Solamente Jesús puede salvar. Y por eso Jesús dice, nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie va al Padre sino a través de mí. O Jesús es un mentiroso o Jesús está diciendo la verdad. Y si Jesús está diciendo la verdad, entonces ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni nadie puede salvarnos o llevarnos a la presencia del Padre. Solamente Jesús lo puede hacer. Ahora, a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que no conocen a Jesús y que están viviendo su fe en la mejor forma posible? La iglesia dice que cada cual va a tener juicio de acuerdo a la posibilidad que haya tenido él o ella de conocer la verdad y será enjuiciado de acuerdo a ese conocimiento que esa persona ha tenido. Así que una persona que es un buen budista, una persona que es un buen seguidor de Confucio, o un buen musulmán que siga lo mejor posible la enseñanza que profesa creer, pues esa persona va a ser juzgada muy diferente a como vas a ser juzgado tú o voy a ser juzgado yo, que tenemos el conocimiento de la verdad total, que al fin y al cabo es Jesús, el Hijo de Dios que vive. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en los jóvenes y adultos que leen libros o miran películas de terror o aquellos que escuchan música de black metal o rock pesado o gótico con tapatediscos con imágenes blasfemas y muchos luciendo remeras negras con iconografía o estampas satánicas, ¿eso influye negativamente en sus vidas o acarrea algún peligro o solo es un pasatiempo inofensivo y meramente artístico? Muy buen programa. Saludos desde Córdoba, Argentina. ¿Qué piensas tú? Ha estado como que perpetuando el miedo un virus que se llama corona. ¿Qué hizo la gente cuando se enteró de que ese virus era contagioso? Sobre todo en China. Ponerse máscaras, ¿verdad? No darse la mano. Lavarse las manos la mayor veces posible al día. ¿Por qué? Porque no querían contagiarse con ese virus. Así nos pasa a nosotros. El problema es que somos duros de corazón, ¿no es cierto? Y pensamos que podemos ver todas esas cosas, podemos escuchar todas esas cosas, pero no pasa nada. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien, sí, pero bien mal. ¿Por qué? Porque o nos dejamos contagiar por lo bueno o nos dejamos contagiar por lo malo. Una persona que tiene a un maestro que ayude a ese muchacho o a esa muchacha a hacer las cosas bien para que un día de mañana sea un hombre de bien, una mujer de bien, bendito sea Dios, está siendo influenciado por alguien que le va a ayudar a ser una buena persona en el futuro. Pero si se deja influenciar por uno que, ¿verdad?, hace las cosas al revés, que usa droga, que está envuelto en rituales satánicos, que ve películas de violencia, de muerte, de asesinato, ¿qué es lo que tú crees que está metiéndose en la cabeza de esa persona? Pues cosas negativas, definitivamente, que no lo va a ayudar en absoluto. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, creo que es el capítulo 6, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Vamos a buscarlo para que no sea yo quien se lo diga, sino que sea el mismo Jesús. Capítulo 6, versículo 21 del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si el tesoro de algunos es estar viendo este tipo de películas, estar escuchando este tipo de música,
estar en alguna conexión con lo satánico, con lo que sabemos que no es de Dios, entonces el tesoro de esa persona es el infierno. Ahora, por el contrario, la persona que busca a Jesús de verdad, la persona que busca tener a Jesús como prioridad en su vida, pues esa persona está buscando el cielo. Hay dos caminos nada más. El Señor lo dice bien claro. Deuteronomio 30, versículo 19. El camino de Dios y el camino de Satanás. El camino del bien y el camino del mal. ¿En qué camino estás caminando? Más aún, ¿en qué camino quieres caminar? Dios quiere que camines en el camino de Él, porque Él es el único que da la vida. Aunque el camino sea angosto, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Es decir, difícil, porque no es fácil. Pero acuérdate lo que dijo San Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, ayudar a aquellos que están en caminos torcidos, caminos que no son de Dios, a caminar en el camino de Dios. Y la responsabilidad de todos nosotros, cada cual poniendo de su parte, vamos a hacer de este mundo para todos un mundo mejor. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que ya muy pronto, bueno, digo pronto porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero vamos a tener un peregrinaje a Tierra Santa que, mire, va a estar para chuparse los dedos. Esto va a ser comenzando el 12 de octubre hasta el 23 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages, Maciel Carrasco, al número telefónico área 603 y el número telefónico es el 941-3078, 941-3078. O escríbanle a Maciel, con 2 S, maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Quiero decirles o recordarles que voy a estar en Fresno con el favor de Dios el sábado 4 de abril de este año, 4 de abril de este año en Fresno, California, organizado por el Ministerio de Radio es Bendita Eucaristía. Para más información, por favor, contacten el número 436-4335, 436-4335. Y también decirles que, con el favor de Dios, voy a estar en Silver Spring, Maryland, el viernes 17 y sábado 18 de abril, con el programa radial De Cara al Viento. Para más información, por favor, comuníquense con Altagracia Vázquez al número área 301 y el número telefónico 529-8714. 529-8714. Recuerden, hermanas y hermanos, tenemos un libro nuevo, acabadito de sacar, todavía huele a imprenta. Se titula Conozca más su fe católica, escrito por este servidor. El número telefónico para que ustedes puedan comunicarse con el catálogo religioso de WTN y para adquirir el libro es el 205-795-5814. 795-5814, área 205. Ese libro está muy bien escrito, no es porque este servidor lo ha hecho, pero responde a muchas preguntas que tenemos sobre la fe y creo que les va a ayudar muchísimo y está muy bonito diseñado por Marisela Hasbun, productora de este programa. Les pedimos que nos escriban con sus preguntas, comentarios o dudas a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor los bendiga en abundancia, esté y por siempre, y los colme su santa paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.